Hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este culto de adoración. Vamos a estudiar un tema interesante que tiene que ver con conocer la sana doctrina. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija a través de su Santo Espíritu. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que en este momento nos des sabiduría, inteligencia para que podamos conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des ese conocimiento de lo alto para que podamos conocer la verdad y así poder predicarla a aquellas personas que están sin conocimiento de tu verdad. Bendícelo, Señor, en este estudio, que tus hijos que van a escuchar este mensaje sean edificados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que hablemos acerca de una de las falsas doctrinas que enseña la Iglesia Católica. Tiene muchas falsas doctrinas y una de ellas es la perpetua virginidad de María. ¿Qué es lo que cree la Iglesia Católica con respecto a la virginidad de María? La Iglesia Católica oficialmente cree que la Virgen María es virgen antes y después del parto. Por eso ellos le llaman la perpetua virginidad de María. Es un dogma de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver que cuando leemos la Biblia y estudiamos a profundidad la Biblia, vamos a ver de que esa enseñanza carece de fundamento bíblico. Solamente es un dogma creado por hombres del sistema católico romano. Noten lo que cree oficialmente la Iglesia Católica. Esto lo tomé de la página oficial de la Iglesia Católica, así que estoy hablando según la voz oficial de la Iglesia Católica. Lo que creen ellos oficialmente dice así: la virginidad perpetua de María es uno de los 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica. Noten en qué se basa esta doctrina. Esta doctrina fue confirmada por el Concilio Vaticano II, en el que se afirma que el Hijo primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Esto es lo que cree la Iglesia Católica oficialmente, que cuando nació Cristo, María siempre siguió siendo virgen. Vamos a ver, hermanos, que esto carece de fundamento bíblico. Es una falsa doctrina que tiene peso solamente dentro del dogma de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a usar como base Mateo 7:25. Quiero que tomen la Biblia conmigo, hermanos, y vayan leyendo conmigo. Mateo 7:25, noten lo que dice. Hablando del nacimiento de Cristo. Pero no la conoció, está hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estoy leyendo Mateo 7:25 en la Reina Valera 1960. La Iglesia Católica sostiene de que este texto no demuestra que María haya perdido su virginidad. Vamos a ver de que esa doctrina o ese dogma de la Iglesia Católica ataca la naturaleza humana de Cristo. Porque si Cristo no nació como nosotros, entonces Cristo no es humano en toda su entereza. La humanidad de Cristo entonces vino a ser una falsedad y un engaño. Pero hemos visto en otras presentaciones, hermanos, que Cristo se hizo hombre, Cristo se hizo carne. Y si Cristo tomó nuestra naturaleza humana, significa que Cristo nació como nacemos nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Cristo nació como nacemos nosotros, hablando con referencia a su naturaleza humana.
Vamos a demostrar bíblicamente que María, después que nació Jesús, perdió su virginidad. La expresión, noten lo que dice Mateo 7:25, leámoslo con cuidado. Mateo 7:25. Pero no la conoció hasta, noten que allí hay un hasta, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra hasta en griego es eos. ¿Hasta qué? Esta palabra eos en griego es hasta qué. Indica que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que Jesús nació. Luego es claro que sí. Lógico que eran esposos. Mateo usa esta palabra, o sea, hasta. Mateo usa esta palabra, o la Biblia usa esta palabra, en este caso estamos analizando lo que dice Mateo, en cosas que no se hacen hasta un tiempo, pero después sí. En ese contexto la Biblia usa esa palabra hasta, o sea, no la conoció hasta. Significa que después tuvo José relaciones sexuales con su esposa María. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde el mismo apóstol Mateo usa esa palabra griega eos, hasta, y vamos a ver que la usa en el contexto de cosas que no se hacen hasta un tiempo, pero después se hacen. Por ejemplo, noten lo que dice Mateo 2:15. Mateo 2:15. Por falta de tiempo solamente voy a leer la palabra donde se usa la palabra hasta. Mateo 2:15. Noten cómo dice. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Noten, ahí está la palabra griega eos, hasta. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Qué significa esto? Que después de que Herodes murió, obviamente, ¿qué pasó? José y María volvieron ¿a dónde? A Palestina, donde vivían. ¿Me doy a explicar, hermanos? Noten otro ejemplo, Mateo 5:26, donde se usa la palabra griega eos o hasta. Mateo 5:26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta, ahí está eos, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa eso? ¿En qué contexto se usa la palabra hasta? Cuando el deudor pagaba el último centavo, ¿qué iba a pasar? ¿Iba a salir de dónde? De la cárcel. ¿Está conmigo? Otro ejemplo, Mateo 13:30, donde se usa la palabra griega eos o hasta. Mateo 13:30, hablando del trigo y la cizaña, de la parábola del trigo y la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta. Ahí está la palabra hasta. Hasta la siega. ¿Qué significa esto? Después de la siega, obviamente la cizaña iba a ser ¿qué? Arrancada y quemada. ¿Estoy dando a explicar, hermano? Hasta. Significa que iba a haber un determinado tiempo donde la cizaña iba a ser arrancada. ¿Me doy a explicar? Cuando Mateo dice, y José no la conoció hasta, ¿qué significa? Que después ¿qué? La tuvo que haber conocido. Dígame usted, hermano, ¿para qué se casan los novios? ¿Para qué se casan? ¿Para estarse viendo? ¿Verdad que los novios se casan para dormir en camas separadas? ¿Verdad que para eso se casan? Hasta absurdo es esta creencia del catolicismo romano. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué la Iglesia Católica no puede tolerar? Tóquele este tema a un católico de que María
dejó de ser virgen después del nacimiento de Cristo, eso es como pegarle una cachetada. Eso ellos no lo pueden tolerar. ¿Saben por qué, hermano? Porque para el catolicismo el sexo es algo pecaminoso. Aunque ellos no lo digan así abiertamente, pero en su inconsciente ellos creen de que en el sexo hay algo pecaminoso. Y no pueden concebir de que María, la madre de Jesús, haya podido tener relaciones sexuales con su esposo José después de nacer Jesús. Inclusive leímos lo que dice el dogma de la Iglesia Católica, de que María, el nacimiento de Cristo, en lugar de romper la matriz o la virginidad o el himen de María, dice el dogma católico que Jesús lo que hizo es mejor santificar. O sea, Jesús, según el credo católico, Jesús santificó la virginidad de María. Pero vamos a ver algo interesante, hermanos. La Biblia refuta esa enseñanza. Vamos a ver otras versiones de Biblia, cómo traduce Mateo 7:25. Es importante, hermanos, que a la hora de estudiar un texto bíblico, lo comparemos con versiones de Biblia. Por ejemplo, yo en mi dispositivo, gracias a Dios y gloria a Dios, porque la tecnología cuando se usa correctamente es una gran bendición. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Que cuando la tecnología se usa para bien, es una gran bendición. El problema no está en la tecnología, está en nosotros, depende de cómo la usemos. Saben, hermanos, que con la tecnología nosotros podemos tener acceso a muchas versiones de Biblia. Y es interesante, hermanos, que otras versiones de Biblia que están más apegadas al griego traducen el texto muy claro, Mateo 7:25. Y el énfasis es, en otras versiones de Biblia lo explica, de que José no tocó a su mujer hablando sexualmente hasta que nació Jesús. Eso enfatiza el griego y lo vamos a demostrar con otras versiones de Biblia. Porque la palabra conocer en la Biblia no se debe de interpretar así como nosotros nos conocemos, hermanos, personalmente. Por ejemplo, yo conozco al hermano, conozco al otro hermano, las conozco a ustedes. Pero cuando la Biblia usa la palabra conocer y no la conoció, el contexto es conocer a alguien sexualmente. O sea, José no conoció a su esposa, a María, hasta que nació Jesús. Indica el griego que sí tuvieron relaciones sexuales. Dígame usted, hermanos, si José y María hayan tenido relaciones sexuales después de que nació Jesús, ¿dónde hubiese estado el pecado? ¿A dónde está el pecado? ¿Se peca, hermanos, cuando se tienen relaciones sexuales en el matrimonio? ¿Se están pecando? No. Noten cómo dice Hebreos 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Noten cómo dice Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros, ¿qué va a pasar? ¿Los juzgará quién? Dios. O sea que el sexo, las relaciones sexuales son honrosas. ¿Cuándo? En el matrimonio. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, es honroso que un hombre y una mujer casados se acuesten en una cama. Eso quiere decir la Biblia. El lecho sin mancilla, o sea, que se acuesten en una cama, pero en el matrimonio. Es honroso. Dígame usted, ¿cuál pecado hubiese cometido María? Si tomamos la perspectiva del catolicismo romano, ¿cuál pecado hubiese cometido María y José si hubiesen tenido relaciones sexuales en el matrimonio? Ninguno. ¿O creen ustedes que era un pecado? Ninguno. Ahora, vamos a ver otras versiones de Biblia donde es más claro. Y esto es bien importante, hermanos, que podamos tomar esta clase
de metodología a la hora de estudiar la Biblia a profundidad. Siempre comparemos otra versión de Biblia, cómo lo traduce el texto. Yo siempre hago eso. Y sabe, hermano, que eso resulta efectivo para poder interpretar un texto bíblico. Y esto lo desconoce el catolicismo romano. El catolicismo romano, y oiga bien lo que les voy a decir, hermano, el catolicismo romano, para el catolicismo, tiene más peso lo que dice el catecismo y el concilio de la Iglesia Católica. ¿Me doy a explicar? O sea, para el catolicismo romano está en primer lugar lo que dice la Iglesia a través de los concilios de cardenales y papa, y que está plasmado en el catecismo. La voz oficial de la Iglesia Católica es el catecismo. Después, en segunda instancia, está la Biblia. O sea que si usted le quiere demostrar a un católico con la Biblia, eso casi no lo va a convencer, porque para la mente de un católico vale más lo que dice el concilio de papas y cardenales plasmado en el catecismo. O sea, para ellos vale más la tradición. Ellos le llaman la tradición oral. La Biblia está en segunda instancia, muy diferente para nosotros los cristianos y los adventistas del séptimo día. Para nosotros creemos de que la Biblia es infalible y es la expresión y la voluntad de Dios plasmada a través de los profetas. Es bien diferente, hermano. Noten, hermano, para la Iglesia Católica tiene más peso lo que enseñan los concilios, lo que enseña la Iglesia, lo que enseña la tradición. Pero para nosotros creemos de que la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad. Si no está escrito, no lo crea. Vamos a ver otra versión de Biblia, cómo traduce en Mateo 7:25. Noten esta versión de Biblia, código textual hebraico del Nuevo Testamento. Si ustedes tienen interés sobre esta información, busquen esta clase de Biblia y descárguenla. Hay una aplicación, hermanos, hay una aplicación para celulares, para computadoras, para todo tipo de celular, no importa la marca. La aplicación se llama, voy a pronunciarla así, se llama My Bible, o así. Es una que tiene una cruz. Ahí en esa aplicación, correcto, ahí en esa aplicación la clave es saberlo usar. A mí me costó usar esa aplicación. Ahí en los módulos están 90 Biblias regaladas, están 40 comentarios regalados y están 40 diccionarios regaladitos. Hasta hay comentarios bíblicos y comentarios de Elena de White ahí. Yo creí que eran adventistas que habían hecho eso, pero descubrí que es una comunidad de cristianos de todas las iglesias y se incluyeron los adventistas para formar gratuitamente esa aplicación para regalarla al mundo cristiano. Regalado, hermanos, todo eso. Porque si usted compra eso uno por uno en línea, eso es carísimo. Eso es carísimo. Ahora, noten que cuando se usa correctamente la tecnología es una gran bendición. En esta aplicación que está gratuita, ahí pueden ustedes corroborar. De allí es donde he tomado yo esta versión de Biblia. Está para celulares gratis. Conéctese a una red Wi-Fi, póngale datos a su celular y descargue esa aplicación. Todo está regalado para celulares. Cualquier celular puede agarrar la aplicación. Importante. Noten cómo dice el código textual hebraico sobre Mateo 1:25. Pongan atención. La versión 60 dice, y no la conoció hasta que nació Jesús. Pero ahora noten cómo dice el código textual hebraico. Pero se abstuvo de tener relaciones íntimas con ella hasta que después que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Yeshua. ¿Oyeron cómo dice, hermanos? Pero se abstuvo José de tener relaciones íntimas. Hermanos, ¿qué es una relación íntima? ¿De qué está hablando? Tener relaciones íntimas significa tener relaciones sexuales, coitales. Noten cómo dice esta otra Biblia, Biblia Castilian, ahí está en la aplicación, Biblia Castilian. Noten cómo traduce Mateo 7:25. Dice así, hasta el momento
en que dio a luz a su hijo, no tuvo relaciones con ella. Y él le puso el nombre Jesús. Noten, no tuvo relación. ¿Qué clase de relaciones está hablando aquí? Relaciones coitales, sexuales. Noten cómo traduce la Biblia Dios habla hoy, Mateo 7:25. Y sin haber tenido relaciones conyugales, hermanos, ¿qué es una relación conyugal? Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Pero noten esta otra Biblia que es más apegada al griego. Biblia Dutiliet, así se pronuncia, Dutiliet. Son Biblias extrañas, pero están en aplicación. Dice Mateo 1:25, noten esta versión de Biblia cómo lo traduce. Pero no cohabitó con ella hasta que ella dio a luz a su hijo, el primogénito, y le puso por nombre Yeshua. Noten, dice cohabitó. No está hablando de simplemente vivir en una casa, sino que está hablando de vivir como esposos, dormir como esposos. Noten esta otra Biblia, hermanos. Nuestra Biblia viva. Hermanos, hay una infinidad de Biblias ahí en esta aplicación. Nuestra Biblia viva, dice así, Mateo 7:25. Aunque no tuvo relaciones sexuales, esta Biblia es más clara, hermanos. Aunque no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que nació su hijo, cuando el niño nació, José lo llamó Jesús. Claro, hermanos, dice que José no tuvo relaciones sexuales hasta que nació el niño. Hermanos, Estaba mencionando de que también a veces menciona que es Mateo 7:25, pero es Mateo 1:25. Y casi toda la meditación ha mencionado que es Mateo 7:25. ¿y yo como dije? Mateo 7:25. Ok, pero los hermanos que escuchen el tema van a saber de qué estoy hablando. Es Mateo 1:25. Como tengo grabado Mateo 7:25, porque como estaba preparando un sermón acerca de los falsos profetas, es que habla allí, en Mateo 7:21 al 25. Hermanos, pero es Mateo 1:25, estoy leyendo Mateo 1:25. Así que, pero yo dije Mateo 7:25. Lo bueno es que los hermanos van a poder ubicar de qué estoy hablando. Mateo 1:25 en la Biblia, nuestra Biblia viva, noten cómo dice, se lo voy a leer otra vez. Aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, cuando el niño nació, José le llamó Jesús. No cabe duda que José, después de que nació Jesús, tuvieron relaciones sexuales. ¿Me doy a explicar, hermanos? Entonces, la enseñanza de la Iglesia Católica es una enseñanza falsa que carece de fundamento bíblico. Ahora, hermanos, cuando los esposos tienen relaciones sexuales, eso es honroso. Saben, hermanos, que la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, en las relaciones sexuales hay algo de pecaminoso. Saben de que el dogma católico enseña de que el pecado original se transmite a través del sexo. El pecado original. Según la Iglesia Católica, desde el momento que somos engendrados a través del sexo, ya heredamos el pecado original. Una doctrina que sostiene de que por nacer en este mundo nos constituimos pecadores. Porque para la Iglesia Católica hay cierta pecaminosidad en el sexo. Y saben algo interesante, hermano. Estamos en tiempos, según la Iglesia Católica, ¿de qué? De la Cuaresma, ¿sí? Se están preparando para la Semana Santa. Saben de que hubo un tiempo en la Iglesia Católica que prohibía las relaciones sexuales a los esposos durante la Cuaresma y durante la Semana Santa. Terrible. Sí, también dicen ellos que no hay que comer carne. Sí, pero a ver de cuál carne. Entonces, porque la Iglesia Católica, para ellos hay cierta de pecaminosidad en el sexo. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, el sexo es sagrado dentro del vínculo de ¿qué? Del matrimonio.
Y saben, hermanos, que hay muchos adventistas que tienen en su inconsciente, tenemos un consciente y un inconsciente. Hay muchos adventistas que tienen aún esos residuos que traemos de la Iglesia Católica. Saben de que el año pasado prediqué un tema de que si era pecado, porque alguien me hizo esa pregunta, si era pecado que los esposos tuviesen relaciones sexuales en las horas del sábado. El tema estaba bien explicado y saben, hermanos, que no tardé en subir el video donde explicaba eso, pero más de 1000 comentarios diciendo que era sucio y era pecaminoso que las parejas de esposos tuvieran sexo en sábado. ¿Saben de dónde viene ese concepto? Del catolicismo romano. ¿Saben qué es lo que enseña la Iglesia Adventista oficialmente? La Iglesia Adventista enseña de que eso no está revelado en la Biblia. Y como no está revelado en la Biblia, eso se lo deja a criterio de las parejas. No podemos meternos en la vida privada de las parejas. Si ellos quieren hacerlo en sábado, que lo hagan. Eso es algo personal. Lo que sí enseña la Biblia, que el sexo dentro del matrimonio no es pecado. Pero no podemos andarnos metiendo en la vida privada de nadie. Eso es diabólico. Eso se deja a criterio de las parejas. ¿Me doy a explicar, hermanos? Pero es interesante que muchos hermanos diciendo, hermano, usted ha caído en apostasía. Hermano, usted está enseñando falsa doctrina. Usted está enseñando que, mira, qué terrible, hermano. ¿Por qué? Porque la mayoría de adventistas, ¿de dónde hemos venido? ¿Usted de dónde vino, hermano? Yo vine del catolicismo. Ahí nos enseñaron de que hay cierta pecaminosidad en el sexo. No hay que hacer, las parejas no tienen que hacer sexo durante la cuaresma porque es pecaminoso. Y yo me acuerdo, hermanos, que cuando estaba más pequeño, que me decían, no te vayas a subir al palo porque estás pecando en el Viernes Santo. No vayas a lavar ropa ni te vayas a bañar porque estás pecando. Creencias, ¿por qué? Y esas creencias las hemos arrastrado del catolicismo romano. Y por lo tanto la Iglesia Católica no puede tolerar que María y José hayan tenido relaciones sexuales dentro del matrimonio. Doctrina de hombres, doctrina que carece de fundamento bíblico. Hermanos, el sexo en el matrimonio es sagrado. ¿Saben, hermanos? Si nosotros nos vamos quiero que los vayamos a Génesis 1:26. Esto fue en el 6º día. Dios celebró el primer matrimonio en el 6º día. Porque después del sábado ya Dios no volvió a crear nada. Por eso es que Dios sigue reposando. El primer matrimonio Dios lo celebró. ¿Y sabe en qué Dios bendijo la primer pareja? Génesis 1:26. Leamos desde Génesis 1:27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Noten. ¿Quién es el creador de la familia? ¿Cómo se produce una familia? Entre un hombre y una mujer. O sea, aquí vemos de que el plan original de Dios, ¿cuál es? De que un hombre y una mujer contraigan matrimonio. Porque solamente así puede haber procreación. Porque Adán y Esteban no pueden crear. ¿Saben a qué me refiero? A la famosa sigla. Imaginémonos, hermanos, que todo el mundo y los gobiernos del mundo aprobaran la famosa sigla. La raza humana llegaría ¿a qué? A desaparecer como los dinosaurios. Porque Adán y Esteban no pueden procrear. Adán y Eva sí pueden procrear. Y aquí dice, varón y hembra los creó. Y noten después en qué los unió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. ¿Cómo se multiplican las parejas? Ustedes saben, hermano. Noten que Dios los bendijo en el sexo, porque el sexo es santo y sagrado, en el santo vínculo ¿de qué? Del matrimonio. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente bien eso, hermanos. El apóstol Pablo no era bobo, era un rabino, conocedor de la Torá,
en este caso del libro de Génesis, del Bereshit. Noten cómo dice el apóstol Pablo, escribiéndole a las parejas, a los matrimonios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. Gracias por haberme corregido ahí, hermano. Algunas veces por estar uno enfrascado en el tema, algunas veces se equivoca en la referencia bíblica, pero era Mateo 1:25. Lo importante es que va a quedar grabado en el video. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. Hermanos, ¿están leyendo conmigo? Noten cómo Pablo les está escribiendo a los esposos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? ¿De qué está hablando acá? Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Está hablando de relaciones íntimas, sexuales. La esposa no se le puede negar al esposo, ni el esposo a la esposa. Noten cómo dice. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. ¿De qué está hablando aquí Pablo, hermano? ¿De qué está hablando? Relaciones sexuales íntimas. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. ¿De qué manera lo va a tratar Satanás? Por la incontinencia. ¿Me voy a explicar? ¿De qué está hablando acá Pablo? De relaciones sexuales íntimas en el matrimonio. No se pueden negar, dice Pablo. No se pueden negar. Es un deber conyugal. Ahora, noten cómo dice Salomón. Salomón está en armonía con Pablo. Noten cómo dice Proverbios 5, 17 al 19. Noten cómo Salomón describe el placer sexual. Y saben, hermanos, ¿cuántos han leído el libro de Cantar de los Cantares? Saben de que estoy estudiando información. Como yo soy curioso, me gusta investigar información. ¿Qué concepto han tenido durante toda la historia del cristianismo sobre el libro de Cantar de los Cantares? Y es interesante que hubo una generación de cristianos en el pasado que no aceptaban como inspirado el libro de Cantar de los Cantares, porque lo consideraban un libro muy erótico, como decir, un libro que contenía podemos decir así, mucho erotismo. Y en efecto, el libro de Cantar de los Cantares, hermanos, es un libro que contiene una gran cantidad de erotismo. Las expresiones que se usan ahí es para describir el placer sexual, pero en lenguaje poético. Imaginémoslo, la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica este libro ni debería de existir, porque es un libro que tiene demasiado erotismo, que describe, cuando tengan tiempo lean el libro de Cantar de los Cantares, es un libro que está saturado de erotismo. Y Salomón describe el placer sexual con su esposa, la Sulamita. Al final del libro lo dice. Que se ha usado el libro de Cantar de los Cantares para hacer una aplicación homilética, para hablar de Cristo con la iglesia es otra cosa. Pero en sí, el libro, exegéticamente, el libro es una expresión erótica de esposos. En este caso, Salomón con su esposa Sulamita. Terrible, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el placer sexual es un don de Dios y es permitido solamente en el santo vínculo del matrimonio. ¿Qué pecado hubiese cometido José y María si hubiesen tenido sexo después de que nació Jesús? ¿Cuál pecado? Noten cómo dice Proverbios 5, 17 al 19. Sean para ti solo. ¿De qué está hablando aquí Salomón? Sean para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Pero noten de qué está hablando aquí. Como sierva amada y graciosa, y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Pero no te dice, sea bendito tu manantial, bebe. El versículo anterior dice, bebe
Del agua de tu propio manantial. ¿De qué está hablando ahí Salomón? Está hablando en lenguaje poético del placer sexual. Cuando los esposos, en otras palabras se lo voy a describir, hermano. Cuando un esposo quiere tocar a su esposa, ¿a dónde se va a ir? ¿A la mujer del vecino o a su propia esposa? ¿Qué dice Salomón? Bebe el agua de tu propio manantial. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, aquí viene algo interesante, hermano. Vamos a ver de que María dejó de ser virgen después de que nació Jesús por dos razones. Escuchen lo que voy a decir. Cuando Jesús nació, rompió la virginidad de María. ¿Por dónde nacemos nosotros? Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Saben, hermanos, que yo hubo un tiempo en la inocencia, cuando uno estaba pequeño, cuando uno le preguntaba a las mamás si aún en la escuela le enseñaban eso, una gran ignorancia en la escuela, hermano, porque se ha creído de que es pecaminosidad hablar en términos, hermano, y oiga bien lo que les voy a decir, y quiero aclarar este punto. Satanás está pervirtiendo la sexualidad. ¿Saben de que hace poco hubo un alboroto que querían meter en las escuelas aquí en El Salvador la ideología de género en los libros? Y el presidente de aquí, de El Salvador, protestó por eso, que quitaran eso de la escuela. Un 10 para Bukele. Que lo quitaran. Que no podían meter eso en la escuela. Y por eso es que Bukele no se lleva con Joe Biden. Joe Biden tiene como enemigo a Bukele. Porque Bukele le sigue la contraria a Joe Biden. Porque Joe Biden es uno de los presidentes más liberales de Estados Unidos. Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Si nosotros no educamos a nuestros hijos con una educación sexual cristiana, Satanás los va a educar con una educación sexual pornográfica en la escuela. ¿Sabe, hermano, que llegó un tiempo donde yo creía de que mi mamá me había tenido por la fontanela? Porque era un tabú hablar de eso. ¿Sabe qué es un tabú? Terrible. Gálatas 4:4, noten cómo dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿nacido de qué? ¿Por dónde nacemos nosotros, hermano? Ahí mismo nació Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta expresión bajo la ley significa que Jesús nació bajo el sistema de ceremonias judías. Cristo se circuncidó al 8º día. Ahora, aquí viene esta información que vale oro. Saben, hermanos, que María dejó de ser virgen por dos razones. Jesús rompió esa virginidad cuando nació y José tuvo relaciones sexuales con María después que nació Jesús. Por esas dos razones María dejó de ser virgen. ¿Cómo lo demostramos? Vámonos a la Biblia. Noten qué interesante. El eje transversal es Cristo, el nacimiento de Cristo. Antes de nacer Cristo, ¿sabe cómo le llaman los profetas a María? Virgen. Doncella que no ha tenido marido. ¿Qué es una mujer virgen? Es una mujer que aún no ha tenido marido. Doncella virgen. Porque para los hebreos era importante la virginidad. Pero es interesante que después que nació Jesús, ese pronombre o ese adjetivo, podemos decir así, de virgen, que se le antepone a María, se le desaparece. Y ya los apóstoles le llaman María. Ya no le llaman virgen, María. Se lo voy a demostrar. Mateo 1:23. Hermanos, estas clases son bien importantes, hermanos, para sacar de la confusión al catolicismo romano. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Pregunto, ¿aquí ha nacido Cristo todavía? No. Mateo está retomando las palabras del profeta Isaías.
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está citando lo que dice Isaías en Isaías 7:14. Ahí se le antepone el adjetivo virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen, en el hebreo es una doncella que no ha tenido marido, una doncella virgen. Noten, he aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vamos a ver, después de que nació Jesús, ese adjetivo se le desaparece a María. Ya no le llaman virgen, le llaman María. ¿Por qué, hermanos? Respondan ustedes por qué. Por lógica, porque María dejó de ser virgen. Noten cómo dice Juan, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 3, en las bodas de Caná se hace presente María, y noten cómo Juan describe a María. Juan capítulo 2, versículo 1 al 3. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Pero ¿por qué ahora no dice virgen? ¿Cómo dice? La madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. María es la madre humana de Cristo, pero ya no se le llama virgen después de que Cristo nació, porque dejó de ser virgen. Porque cuando una mujer tiene un hijo, en este caso María, porque no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre, sino que fue obra por el Espíritu Santo, la virginidad no le desapareció cuando fue engendrado el niño, sino cuando nació. ¿Me doy a explicar, hermanos? Cuando nació. Ahora, es bien interesante lo que dice Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice así. Esto es como los discípulos estaban reunidos en el Pentecostés. Y noten cómo Lucas, que está escribiendo en el libro de Hechos, le llama a María. Hechos 1:14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Pero ¿por qué ahora Lucas no dice y la Virgen María, sino que dice María, la madre de Jesús? ¿Qué pasó con el término virgen? ¿Ustedes creen que los apóstoles sabían de lo que estaban escribiendo? ¿Ustedes creen que los apóstoles sabían perfectamente bien qué significaba el término virgen? Sí. Ya no se vuelve a mencionar. Yo desafío a alguien que me lo demuestre. ¿Dónde algún apóstol le llamó a María virgen después de que Cristo nació? Se le quitó el adjetivo. Noten cómo dice Marcos 3, versículo 32 al 35. Marcos 3, versículo 32 al 35. Aquí cuando Jesús está reunido con los discípulos y llega alguien y le dice algo. Noten cómo dice. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Por qué aquí no le dicen: Señor, la Virgen está allá afuera? Sino como le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Noten que Jesús ni una sola vez le llamó a su madre humana virgen. Ni una. Muéstrenme un texto bíblico donde Cristo le haya dicho: ahí viene la Virgen. Mi madre, la madre humana, la madre de Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí que mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este texto, hermanos, refuta la teología católica de poner a María al mismo nivel que Cristo. ¿Saben qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Que María está en el cielo, sentada en el trono al lado de Cristo. O sea que según el dogma católico, esta otra herejía,
que si nosotros queremos llegar a Cristo, noten la cadena. Si nosotros queremos llegar a Cristo, tenemos que pasar por María. Y para llegar al Padre tenemos que pasar por Cristo. O sea que no podemos ir directamente a Cristo, sino tenemos que pasar primero por María. Porque según el credo católico, María está a un lado de Cristo y usa un salmo fuera de contexto, donde Salomón habla de su madre. Y el catolicismo romano tergiversa ese salmo para aplicar lo que María está en el cielo, en el trono. Esa es otra herejía, la asunción de María. Es otro dogma de la Iglesia Católica que en otra ocasión lo vamos a refutar con la Biblia. La asunción de María. No hay ningún texto bíblico que enseñe de que María fue asunta. Asunta significa que fue llevada al cielo. ¿Me doy a explicar? Ahora, aquí Cristo no es que esté menospreciando a su madre humana, sino que está diciendo que en el reino de Dios, ¿quién es más importante? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo nunca puso en una categoría más elevada a su madre, sino que Él dijo siempre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la virginidad perpetua de María es una doctrina antibíblica que ataca la naturaleza humana de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Es importante conocer esto. Si Cristo no nació como nosotros, entonces Cristo no vino en carne. ¿Me voy a explicar, hermano? Si Cristo no nació como nosotros, la encarnación de Cristo es una falsedad. Y si Cristo no se hizo carne como nosotros, significa entonces que el plan de salvación es una falsedad. Noten que un error lleva a otro error. Creer en la virginidad perpetua de María ataca otras doctrinas bíblicas. Si Cristo no nació como nosotros, significa que Él tenía una naturaleza humana distinta a nosotros. Y Cristo no se hizo humano como nosotros. Y si Él no se hizo humano, significa que tenía una ventaja para poder vencer que nosotros no podemos tenerla. Y significa entonces que si Jesucristo tenía una ventaja por encima a la de la nuestra, significa que yo no puedo vencer como Jesús venció. Entonces Cristo debe de salvarme y llevarme aún con el pecado, con mi pecado, porque yo no puedo vencer como Cristo venció. ¿Notaron que un error lleva a otro error? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, hay un engaño sutil. Pero la Biblia dice que Cristo nació de mujer. Era un hombre en toda su entereza. Y en esta semana dimos una clase sobre eso, la naturaleza humana de Cristo. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto, hermano? Que Jesús es nuestro hermano. ¿Saben que en la Biblia Cristo nos llama que somos hermanos? Hebreos 2:11, noten cómo dice. Hebreos 2:11. ¿Por qué Jesús nos llama hermano, hermanos? Con respecto a su naturaleza humana. En ese sentido, Cristo es nuestro hermano. Hebreos 2:11. Noten cómo dice. Porque Él, el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Como hombre, Cristo es nuestro hermano. Y como Dios, Cristo es nuestro Padre. ¿Captaron? Cristo es nuestro creador como Dios. Pero como hombre, es nuestro ¿qué? Nuestro hermano mayor. Así que, hermanos, hay que tener cuidado con esa falsa doctrina de la Iglesia Católica. Hay que desenmascararla. Porque cuando se le presenta la verdad a estas personas que están en este sistema, sale inmediatamente. Y si usted le presenta estos argumentos a un católico, como yo se lo he explicado, hermanos, ¿para dónde van a agarrar? ¿Saben, hermanos, que cuando ya no pueden defenderse con la Biblia, saben qué es lo que dicen? La Iglesia Católica hizo la Biblia que ustedes andan. Por esos argumentos se van. Si la Iglesia Católica es la dueña de la Biblia, dicen, se van por otra tangente. Cuando no pueden defender sus doctrinas con la Biblia, porque carecen de fundamento bíblico. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que siempre podamos estar de parte de la verdad para poder defender la sana doctrina. Vamos a orar para despedirnos. Vengamos de rodillas, hermanos.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, Señor, gracias por esta clase. Gracias porque conocimos la sana doctrina y nos dimos cuenta a la luz de tu palabra que el sexo es algo santo en el santo vínculo del matrimonio y que en ningún momento María y José hubiesen pecado o transgredido la ley si hubiesen tenido relaciones sexuales después de que nació Jesús. Gracias, Padre, por este conocimiento, gracias por la verdad que le encontramos en tu palabra y gracias por tus bendiciones. Despídelos de este lugar, pero nunca en tu presencia, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.